¿Qué hizo o dijo un niño que te heló la sangre? El primer niño jugaba con JJ, su amigo imaginario. La segunda niña, mi hija mayor, tenía a Nini. Un día estábamos hablando sobre JJ y mi hijo, que ahora tiene 6 o 7 años, se rió y lo describió como un niño de piel oscura con una gran sonrisa. Mi hija, que entonces tenía 3 años, dijo que su amiga era Nini. Cuando le preguntamos cómo se veía Nini, pensó un momento, y luego fue al centro de entretenimiento y apuntó. Dijo, ella está allí. Con un poco de miedo, abrimos la puerta, y había una pequeña caja. Tenía fotos antiguas dentro. Mientras revisábamos estas viejas fotografías, en blanco y negro que estoy seguro nunca había visto, ella dijo, ahí está Nini. Era una foto de mi mamá cuando era una niña muy pequeña. Ella había partido aproximadamente 6 meses antes de que naciera mi hijo mayor. Estábamos todos inquietos, pero miramos, y mi hijo estaba pálido como una hoja, con lágrimas en los ojos, temblando. Con lágrimas en los ojos le pregunté qué pasaba. Temblando, extendió una foto y dijo, este es JJ. Estaba temblando mientras la tomaba. En la parte de atrás leí John 1952, y al girarla, me di cuenta de que era una foto de mi padre, que se fue cuando yo tenía 12 años. La imagen más antigua que recuerdo haber visto de mi papá antes de eso, era cuando él tenía 12 años. Nunca supe cómo se veía a esa edad, pero ahí estaba, en blanco y negro, con una gran sonrisa tonta. Cuando mi mamá estaba embarazada, mi primo de 8 años, que es autista, siempre ponía su cabeza en el estómago de mi mamá para escuchar al bebé. Una vez hizo esto y exclamó, el bebé se ha ido. Una semana después, en la primera cita de mi mamá para el bebé, descubrió que había tenido una pérdida en el embarazo la semana anterior. Y como un extra a esto, mi mamá se quedó embarazada nuevamente un par de meses después. Mi primo hizo lo mismo, y mi mamá siempre le preguntaba si podía escuchar al bebé. Siempre ha sido un sí hasta ahora. Una vez, mi primo le dijo que, va a ser un bebé niño saludable. Y así fue. 2 meses después, en la revelación de género, descubrimos que efectivamente era un niño. Cuando era muy pequeño, mi mamá me preguntó dónde vivía mi amiga imaginaria Sara, de quien mencionaba con frecuencia que tenía un brazo roto por un accidente. Y la llevé al cementerio que estaba al final de la calle. La llevé a la tumba de una niñita llamada Sara, que se fue a otra vida en un accidente. Aún no podía leer, y no había forma de que supiera cómo había partido esa persona específica. Oh hombre, mi hija del medio se lleva la medalla de oro en esto. De todos los niños que he conocido, desde que tenía 14 meses, ha podido romper cualquier tipo de protección para bebés, y rápidamente se convirtió en una verdadera ninja. Algunos de sus mejores momentos. 1. Cuando me acostaba en la cama, podía ver un poco del pasillo que conduce a su habitación, así que ella caminaba de puntillas por el pasillo, y se congelaba cuando creía que yo estaba despertando. En lugar de tener ese susto de despertar con un pequeño a una pulgada de mi cara mirándome, abría los ojos y solo veía a una persona inmóvil y parpadeante mirándome a través de la puerta. 2. Estaba muy embarazada, y me quedé dormida en el sofá. Desperté a las 4 de la mañana con ella de pie sobre mí, sosteniendo su enorme Biblia de imágenes sobre su cabeza como si fuera a darme un susto, con los ojos bien abiertos, y una enorme sonrisa gritando, H-I-I-I-I-I-M, A-M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 -I-I-I. ¡Yeah! Me sentí terrible por gritar. 3. Después de que nació su hermanito, decidió escabullirse y jugar a las 3 de la mañana. Así que bajé las escaleras con el bebé, pasé por la habitación de juegos completamente oscura, y vi a un niño inmóvil de pie, congelado. De verdad parecía algo salido de una película de misterio. 4. Una semana después, subió la apuesta otra vez al escabullirse en la madrugada a las 3 de la mañana. Pero esta vez pasé junto a la habitación de juegos oscura, y vi a un niño inmóvil y parpadeante, D-R-E-S-A-D-O, de pies a cabeza como Batman. Casi le lancé algo esa vez, y afortunadamente, me detuve a tiempo. Ahora, es una preadolescente, y, afortunadamente, ha superado las partes inquietantes y solo ha dejado la felicidad alegre, brillante e intensa. Pero, vaya, realmente estaba preocupada de no poder sobrellevar su etapa de niñez LOL. Mi hijo de 29 años lo mencionó hoy. Él tenía alrededor de 7 años en ese momento, y era un día realmente caluroso. Íbamos en la camioneta juntos, acabando de comprar Slurpees, y vi una casa en renta. Nos detuvimos para mirarla. Tenía un letrero básico de Se renta, con un número escrito en él,
Le dije que se quedara en la camioneta, con el aire acondicionado, mientras yo caminaba alrededor de la parte exterior de la casa. Podía verlo a él y a la camioneta todo el tiempo que estuve caminando alrededor. Hice un círculo alrededor de la pequeña casa, que no tenía persianas ni cortinas. Tenía una sala de Florida larga, que era toda de ventanas, en un extremo de la casa. Caminé a través del jardín, bajé por el camino de entrada, y volví a la camioneta. Me preguntó si era bonita, y le dije que sí. Me preguntó si íbamos a mudarnos allí, y le dije que tenía que ver si podíamos permitírnosla. Tenía un número anotado para llamar y obtener información. Él dijo, deberías preguntarle al hombre. Yo dije, ¿qué hombre? Giré la cabeza mirando las casas vecinas, pensando que había visto a alguien observándonos o algo así. Él seguía tomando su Slurpee y, señalando un poco hacia la casa, dijo, el hombre que caminó alrededor de la casa contigo. No había ningún hombre, nunca llamé sobre la casa. Hoy hablamos sobre ello y dice que aún puede ver al hombre, claramente en su memoria. Se veía como un hombre mayor totalmente normal, con cabello canoso, usando jeans y una camisa de botones metida. Caminaba a solo unos pasos detrás de mí alrededor de la casa. Mi hijo dijo que no estaba allí cuando yo rodeé el extremo más alejado y crucé el jardín. Solía trabajar en un campamento de verano que estaba embrujado por el espíritu de una niña que se fue a otra vida en el lago hace muchos años. Un verano, en la primera noche del campamento, regresé a la cabaña y encontré a uno de los campistas, un niño de 13 años, sonámbulo cerca de la puerta. Él era nuevo en el campamento y no había escuchado sobre nuestro espíritu todavía. De todos modos, lo guié de vuelta a su cama, cuidando de no despertarlo. Justo cuando estaba a punto de acostarse, se levantó de golpe hacia mí, me tomó del brazo y dijo, «Tienes que hacer que la niña se aleje». Mi hijo de 4 años, en la hora de dormir, ¿puedes pedirle al hombre que deje de meter las manos por mi puerta? Nos acabábamos de mudar a una casa antigua en un vecindario que fue construido sobre un lugar donde hubo soldados japoneses. Esta era mi primera vez sola en la casa con mi esposo fuera, y esa noche dormí con muchas luces encendidas. Nunca he creído en nada raro o misterioso hasta que nos mudamos a esta casa. Esto sucedió recientemente. Yo enseño en nivel preescolar, y una de mis niñas había estado contándonos todo sobre cómo su mamá estaba esperando un bebé y que iba a tener un hermanito. Actualizaciones diarias, hasta el punto en que se lo mencioné a su mamá y nos reímos de lo lindo que todo era. El lunes después del descanso de Acción de Gracias, mi niña me dice, mi hermanito dejó de estar con nosotros. Llamé a casa para chequear cómo estaba todo. En ese momento, estaba involucrada, y la mamá simplemente se lo tomó a risa. Dijo que ella y el bebé estaban bien, pero que hablaría con la niña y se aseguraría de que estaba bien. El miércoles, la niña estuvo ausente, la primera vez que faltaba en todo el año. No estaba muy preocupada y realmente no pensé en eso, hasta que estuvo ausente el día siguiente. Llamé a casa, pero no obtuve respuesta. La niña regresa el viernes, y me dice que se queda con su tía, porque su mamá estaba en el hospital. La mamá había tenido una pérdida. Hace muchos años, mi entonces novio llegó a casa del trabajo luciendo absolutamente impactado. Su rostro estaba visiblemente pálido. Preocupada, le pregunté qué sucedía, y él respondió, «Hay una niña pequeña justo aquí afuera que me detuvo y me ofreció cosas inapropiadas por 50 peniques». Le pregunté, «¿Estás hablando en serio?». Y él dijo que sí. Luego fui a la ventana donde de hecho, pude ver a una niña sola vagando por ahí. Le pregunté a mi pareja si esa era ella, y él confirmó que sí. No podía tener más de 8 años, 9 como máximo. Llamé a la policía para informarles lo que ella le había dicho a mi pareja, y urgí para que vinieran, ya que estaba completamente sola y en un gran riesgo, especialmente cuando se acercaba a hombres que también estaban solos. Mientras ella estaba a la vista, pude dar una descripción bastante precisa de ella. No era tanto escalofriante, era más angustiante y extremadamente preocupante. Mi novio parecía haber visto un fantasma cuando entró a mi departamento, y me pregunto cuántos otros hombres, antes que él, también se sintieron totalmente conmovidos después del encuentro. Solo espero que no haya sido la única persona que pensó en llamar a la policía, ya que esas cosas no deberían ser ignoradas. Cuando mi sobrino tenía alrededor de 8 años, lo cuidé durante la noche porque su mamá, mi hermana, había sido llamada al trabajo, y su padre, que no era muy responsable, no se presentó. Logré que se fuera a la cama unas horas antes, cuando escuché un ruido que venía de su habitación. Levanté un poco la voz para que me escuchara desde el pasillo, y dije,
Oye, campeón, necesitas acostarte y dormir, o tu mamá se va a enojar. Unos segundos después, escuché el mismo ruido. Dije un poco más alto. ¿En serio? Ve a la cama, o te voy a quitar tu tiempo de televisión mañana. Un minuto o dos después, escuché cómo la ventana de su habitación se abría con un chirrido, así que ahora estoy pensando, ¿qué diablos está haciendo este niño? No suele ser tan travieso, así que me levanto y entro a su habitación y allí está, de pie en la esquina de su cama, de espaldas a la pared, murmurando para sí mismo. Me doy cuenta de que está sonámbulo, así que teniendo cuidado de no despertarlo, susurro. Oye, Billy, no es su nombre real. Vamos a acostarnos y a descansar. Trato de guiarlo para que no se caiga, pero en el momento en que lo toco, da un giro rápido, sus ojos se abren de golpe, y dice con una voz completamente sin emociones. Ellos están aquí, y luego se deja caer sobre su pancita, y vuelve a dormirse. Yo grité, salté, resbalé y caí de espaldas. El niño me asustó muchísimo. Hace unos años, cuando mi hijo tenía aproximadamente 6 años, estábamos saliendo de casa para hacer unos mandados. Cuando salimos del camino de entrada, él dice, «Mamá, ¿por qué ella?» señalando a la casa tenebrosa de nuestra vecina, «todavía tiene todas sus luces navideñas encendidas». Era casi febrero, y su casa aún parecía una casa de jengibre iluminada y algo descuidada. Le dije, «Bueno, tal vez esté esperando a que sus hijos regresen y la ayuden. Puede que las esté dejando encendidas también para el carnaval». Mi dulce niño reflexiona un momento, y dice, «Oh, tal vez ha partido, es bastante mayor». Yo dije que estaba segura de que eso no era cierto, y hice una nota mental para preguntarle a mi esposo si recordaba la última vez que la había visto, porque de repente me di cuenta de que no podía recordarlo. Más tarde esa noche, créanme, vimos un patrullero y una ambulancia que llegaron sin luces ni sirena. Ella había partido. De hecho, había estado ausente durante un par de semanas. Mis hijos. De 7, 2 me han dejado completamente inquieto. El mayor, a los 4 años, comienza a llorar inconsolablemente durante varios días. Extraña a su hermana y a su mamá. El problema es que no tiene hermana, y su mamá lo estaba sosteniendo. No, su verdadera mamá. Ella es su verdadera y única mamá. El segundo mayor, a los 2 años, dice, mamá, papá, arriba, no. Algunas otras palabras. Sin pronunciación especial ni nada, solo vocabulario normal de un niño pequeño. Varias veces durante un periodo de 3 meses, escucho a un extraño en la habitación de los niños durante la noche. Investigo. Está teniendo la mitad de una conversación completamente adulta en su sueño, con un vocabulario de al menos 6º grado, y una voz pequeña pero perfectamente clara. Todavía se me eriza el cabello al pensarlo, da mucho miedo. Además, este niño de alguna manera aprendió a leer por su cuenta sin guía intencional de nuestra parte, y podía leer cualquier palabra que le señalabas para cuando tenía 3 años y medio. Totalmente sorprendente. Un día en la tienda, me di cuenta cuando me pidió que le comprara una revista. Le dije, ¿por qué? ¿No puedes leer todavía? Y él respondió, en realidad papá, puedo leer. La revista dice, reseñas de Game Boy Advance. Me quedé completamente sorprendido, tanto por el anuncio, como por su uso apropiado pero inesperado de la palabra en realidad. Señalé cosas en el supermercado, y leyó absolutamente todo lo que le mostré. Cuando llegamos a casa, le mostró orgullosamente a su mamá que podía leer a mi insistencia. No teníamos ni idea. Los niños pueden ser realmente extraños. Durante aproximadamente 4 a 5 años, había estado teniendo pesadillas recurrentes sobre criaturas altas y delgadas que caminaban por mi colina y miraban por mi ventana. Mi cama está debajo de la ventana. Una noche, la pesadilla se realizó, pero esta vez, la criatura extendió su mano a través de mi ventana abierta y tocó mi cabello. Me desperté de inmediato y bajé para tomar un vaso de agua y calmarme. Regresé arriba y mi hijastra de 5 años estaba de pie en la parte superior de las escaleras, abrazando su peluche, con los ojos cerrados, diciendo, «No deberías dejar que te acaricien el cabello», y se desvió de nuevo a su habitación. Aún me sorprende. No he tenido este sueño desde entonces. La escuela católica de mi hijo tiene más de 100 años. Hay un sótano debajo del gimnasio que se usa para almacenamiento. Una vez estuve de suplente y durante el recreo uno de los balones de fútbol americano cayó por las escaleras. Una niña estaba de pie en la parte superior de las escaleras gritando,
Simplemente mándamelo para arriba. Me acerqué y le pregunté a quién le estaba hablando, y ella respondió, ese hombre grande abajo en las escaleras. Bajé y no había nadie allí, y era la única entrada. Les pregunté a algunos de los otros niños si habían visto al hombre antes, y dijeron sí, pero la hermana nos dijo que no hablemos con él. Les pedí que describieran a la hermana, y describieron a una señora de la religión, y no ha habido de esas en la escuela en 40 años. Nuestras vacaciones familiares siempre consistían en viajar por el país visitando parientes. Un año, uno de mis primos se unió a nosotros en nuestro viaje. Todos nos estábamos quedando en la casa de otro familiar, durmiendo en todas partes. Mis padres estaban durmiendo en la sala. Se despertaron al ver a mi primo sonámbulo, tratando de salir por la puerta principal. Cuando se acercaron a él, seguía diciendo que necesitaba llegar a Brenda. Estaba insistente y visiblemente alterado. Lo curioso es que Brenda, otra prima, había partido a otro mundo. Ella había fallecido años atrás. Mi ahora hijo de 5 años me dijo cuando tenía apenas 4, que recuerda haberme sostenido cuando yo era un bebé, que me quería mucho y que él era mi abuelo. Veo a mi abuelo en él tan a menudo, que a veces parece sobrenatural. Tiene muchos de los mismos gestos y miradas. El mismo niño se despertó de un sueño y me dijo, Mana extraña sus anillos. Necesitamos llevar algunos anillos al jardín de Mana. Ella es blanca y ya no está aquí. Mi mamá había partido. Su nombre de abuelo era Mana. Solo la conoció 2 veces. Ella estaba obsesionada con las joyas, especialmente con los anillos. Llevamos algunos anillos y los colocamos en su placa. Él dijo, Mana está feliz ahora. Ambas cosas fueron inquietantes. Tengo 16 años, y esta es la historia de mi papá sobre mí. Tiene muchas historias inquietantes sobre mí. Tenía como 3 años cuando esto sucedió, y no sabía nada sobre mi abuelo. Había un hombre en el sótano que estaba carbonizado y quemado como si hubiera estado en un accidente. Lo vi. Lo describí casi perfectamente a mi papá. Mi papá se quedó sorprendido porque, en 1984, cuando él tenía 19 años, su padre había partido en un incendio, el cual fue un trágico desenlace. Murió justo en brazos de mi papá. Esto fue alrededor de 2011. No hace falta decir que mi papá se quedó sin palabras y asustado al mismo tiempo. No sabía qué decir. Lo mencionó años más tarde, y me contó sobre su papá, y cómo ocurrió todo. Esto sucedió en una casa, que no estaba cerca de donde ocurrió. Su papá está enterrado a 2 calles de aquí en el cementerio, al igual que el resto de la familia. Tengo muchas más historias. Mi hija tiene este mundo forestal imaginario, donde cuida a 600 bebés con nombres como Pestaña y Fredrickson. Uno de sus favoritos se llama Cabeza Cortada. Ayer fue el cumpleaños de Cabeza Cortada, y en lugar de cenar como le suplicamos y rogamos, decidió escabullirse bajo la mesa donde la escuchamos susurrar cantando, «Feliz cumpleaños, Cabeza Cortada» en un viaje muy lejano. Cuando mi hermano era un niño, estaba hablando y riendo solo en su habitación. Mi mamá entró y le preguntó con quién estaba hablando. Mi hermano dijo que estaba conversando con su amigo Kevin. Mi mamá, ya inquieta, preguntó quién era Kevin. Mi hermano respondió, es mi amigo, pero ya se fue a casa. Vive en las paredes. Mi hermano ahora tiene más de 30 años, pero mi mamá todavía está inquieta y algo molesta por Kevin, jaja. Mi hija, cuando tenía alrededor de 3 años, me dijo que cuando estaba viva antes, era enfermera, estaba casada con Grover, tenía 6 hijos y se fue a otra vida en un accidente de tren. Estábamos esperando un tren. Mi hijo, cuando tenía alrededor de 6 años, entró a la cocina para decir que la santidad de este lugar ha sido herida. No jugaba Doom, y tal vez él tampoco debería haberlo hecho. Esto ocurrió cuando sucedían cosas extrañas en mi casa. Mi hijo, que entonces tenía 2 años, comenzó a tener episodios inusuales. Lo hospitalizaron 3 veces en un mes. Los médicos no pudieron encontrar nada malo con él. Mi familia concluyó que podría ser algo sobrenatural. Yo no soy creyente de eso, y no era muy religiosa en ese entonces. Él dejó de tener episodios cuando fuimos a un sanador espiritual. Entonces recordé algo. Antes de esos episodios, mi hija de 4 años parecía tener mucho miedo de entrar a su dormitorio sola. Mi esposo solía dormir en el suelo de su habitación por las noches. Una vez, tenía a mi hijo en mi regazo, tratándolo de poner a dormir. Mi hija buscaba un libro. Tenía algunos libros sobre la mesa de café. Miramos y no estaba allí. Le dije que fuera a buscarlo en su habitación. Me preguntó si podía seguirla a su cuarto.
Le dije que no podía moverme porque su hermano acababa de quedarse dormido. Ella fue y se detuvo un poco antes de entrar a su habitación. Entró y rápidamente salió, simplemente diciendo que no podía encontrarlo. Le dije que no importaba, que solo leyera otro libro. Después de la convulsión de mi hijo, cuando vino el sanador espiritual a purificar nuestra casa, mi hija seguía diciendo que el monstruo en su estante siempre estaba durmiendo. Quizás eso estaba muriendo después de la purificación. También durante ese periodo, mis hijos estaban en casa de mi mamá. Ella los llevó a las tiendas y caminó por un sendero que tenía arbustos. Mi hija le dijo a su abuela: «Veo personas pequeñas en los arbustos». No había nada en los arbustos. La llevamos al sanador espiritual para que le cerrara los ojos. Desde entonces, todo ha sido normal. Avanzando hasta 2019. No es espeluznante, pero algo en qué reflexionar. Mi papá se fue a otra vida. Mi hijo tenía 7 años. Fue el primer funeral en el que mis hijos estuvieron involucrados. Mi papá era conductor de autobús público. Así que la compañía nos proporcionó un autobús y un conductor para que la familia extensa llegara al cementerio. Mi hijo seguía preguntando a quién debería llamar y cómo llegar al cementerio si yo o mi esposo nos íbamos de este mundo. No paraba de preguntar qué número de autobús tomar. Él pensaba que el autobús proporcionado para el funeral de su abuelo era un servicio regular. Le expliqué la situación del autobús. Luego seguía preguntando sobre el enterrador, cómo contactarlos. No cesaba de preguntar qué pasaría si no tenía un teléfono para contactarlos. ¿Qué pasaría si los vecinos no sabían qué hacer? Le di las soluciones y la solución más fácil es simplemente ir a la mezquita de la esquina para pedir ayuda. Mi hermana es 3 años mayor que yo. Cuando ella tenía 3 años, despertó a mis padres con un grito aterrador. Mis padres corrieron y le preguntaron: «¿Qué sucede?». Ella estaba desesperada por las manos que salían por la ventana y le hacían cosquillas en la cama. Eventualmente, todo se detiene. 3 años después, yo estoy en el mundo ahora y también tengo 3 años. Mis padres se despiertan en la noche con un grito aterrador. Corren hacia mi hermana. Ella está toda confundida. Van a mi cuarto y de repente estoy asustado por las manos que me hacen cosquillas en la cama. Cuando uno de mis hermanitos tenía alrededor de 4 o 5 años, yo soy mucho mayor que la mayoría de mis hermanos, estaba jugando solo en su habitación, simplemente sentado en el suelo hablando consigo mismo. Yo me quedé en el pasillo durante 1 minuto escuchando cómo charlaba en voz baja. Después de un rato, su cabeza se giró hacia mí y se volvió bastante enojado. Comenzó a gritarme que me alejara de él, que me fuera y cerrara la puerta, casi entrando en pánico por eso. Con el tiempo, probablemente se sintió avergonzado y sorprendido al verme allí, pero aún así, fue bastante inquietante. Otro caso notable fue cuando estaba cuidando a 3 niños menores de 6 años. El niño de 2 años y la niña de 4 estaban en la cama, pero los padres me dijeron que su niño de 5 años podía dormir en el sofá hasta que ellos regresaran para acostarlo. Así que me senté con él, quieta, jugando con mi teléfono. De repente, el niño se incorporó de un salto como un vampiro, mirándome con puro temor en los ojos. Se levantó y comenzó a retroceder, como si realmente me tuviera miedo. Esta familia tenía una puerta de vidrio corrediza en su cocina, y el niño seguía mirando hacia atrás hacia ella, al punto que yo comenzaba a ponerme nerviosa al mirar más allá de él, y a través de la puerta, hacia el patio. Hablaba de manera incoherente, como si no pudiera mantener un hilo de pensamiento, lo cual era especialmente extraño porque estos niños eran bastante elocuentes. Después de un rato, logré convencerlo de que fuera al baño y lo tranquilicé. Se quedó dormido como si nada hubiera pasado. Pobre niño, tenía terrores nocturnos crónicos y mamá y papá se habían olvidado de decírmelo. El hombre púrpura. Mi hijo mayor, que tenía unos 5 años en ese momento, siempre decía que había un aterrador hombre púrpura en la sala de juguetes de los niños. La exesposa subía y gritaba hacia donde mi hijo decía que estaba el hombre. El hombre desaparecía, y mi hijo se ponía feliz. Un día, mi hijo dijo que el hombre estaba en el armario. Tuvo su grito habitual y desapareció nuevamente. Unos minutos más tarde, cuando todos estábamos abajo, hubo un gran estruendo. Toda la casa tembló. Corrimos rápidamente escaleras arriba para encontrar que el armario se había volcado. Era solo un armario de niños, pero hizo un ruido tremendo. Unas semanas después, los niños estaban en pantalones cortos y camisetas, jugando con sus juguetes cuando el mayor comenzó a gritar sobre el hombre púrpura nuevamente. La esposa fue a ver y había hilos de algodón morado en su camiseta. No teníamos nada de color púrpura. No fui yo, sino una de mis hermanas. Para dar un poco de contexto,
mis padres habían llevado a mi hermano a visitar universidades, dejándome a mí y a mis 3 hermanas en casa durante la noche. Yo, siendo la mayor, dormí en la planta baja mientras mis hermanas dormían en el piso de arriba, en el cuarto de mis padres, con una sola lámpara de noche encendida para confort. En un momento en medio de la noche, mi hermana mayor, la llamaremos Bree, se despertó y se sintió un poco inquieta por el silencio, así que decidió poner una película en el iPad para quedarse dormida. Desafortunadamente, la contraseña había sido cambiada, pero el silencio le puso los nervios de punta, así que decidió despertar a nuestra hermana del medio, Ellen, ya que ella solía conocer todas las contraseñas. Sin embargo, Ellen no se despertó del todo al principio. Así que cuando Bree preguntó, lo único que dijo fue 6. 6. Además de no ser suficientes dígitos, no ayudó al estado ya incómodo de Bree. Despertó un poco más a Ellen y preguntó de nuevo, y nuevamente Ellen respondió 666, y unas cuantas veces más, incluso molestándose como si estuviera segura de que eso era. Lo que hizo que la situación fuera aún peor fue que, en algún momento, Bree notó algo por el rabillo del ojo. El gato de la familia estaba de pie casi fuera del alcance de la luz, mirando hacia la oscuridad donde estaría la puerta del dormitorio, completamente en tensión. Para ser justos, estaba nervioso por casi cualquier cosa, pero esto fue la gota que colmó el vaso para ella. Bree saltó hacia la lámpara más cercana. Afortunadamente, no era nada, pero luego sacudió a Ellen hasta que estuvo completamente alerta y finalmente le dio la contraseña correcta. Eventualmente, lograron volver a dormir, pero tardaron un buen rato. Sin embargo, no ayudé mucho la mañana siguiente, porque esa noche, por coincidencia, tuve un sueño rarísimo. Estaba en la misma habitación donde dormí esa noche, nada fuera de lo común, excepto que un hombre realmente pálido con cabello largo y blanco estaba de pie sobre mí, mirándome en silencio con una mueca. Solía ser instructor de artes. Entregaba pedazos de papel reciclado y marcadores viejos a los niños para que hicieran garabatos. Un niño en particular dibujó a una persona atada bajo la cama. Le pregunté, ¿quién está debajo de la cama y de quién es la cama? No se tomó la molestia de responderme y simplemente continuó haciendo garabatos. Hice una nota sobre el padre o tutor que lo recogía para mi supervisor. Tengo más que compartir si están interesados. Mi hijo mayor nació unos años después de que mi hermana adolescente se fuera a otro plano. No tengo más hermanas. Cuando tenía 3 años, me dijo que había una niña en su habitación y la describió perfectamente, así como su nombre. Pero también mencionó una frase que era un asunto privado entre ella y algunos de sus hermanos. Sin embargo, no tenía miedo. Por lo que me contó, la niña le hacía sentir protegido. Era inquietante porque me lo dijo, y no era algo para lo que estuviera preparada. Cuando mi hijo tenía alrededor de 3 años, estaba mirando fijamente el final del sofá. Quiero decir, realmente estaba mirando. Le pregunté qué veía, y él dijo, las personas al final del sofá. Un par de minutos después, lo vi estirar el cuello sobre el sofá, y luego sus ojos siguieron hacia arriba por las escaleras. Le dije, ¿qué estás mirando? Y él respondió, ellos subieron las escaleras. No subí las escaleras durante un buen rato ese día, jaja. Cuando mi hijo tenía 8 años, nuestro perro dejó este mundo y le dijimos que todos envejecen y eventualmente se van, y que nuestro perro fue a ver a Jesús, y que el cielo era un lugar maravilloso. Al día siguiente, estábamos en un restaurante y se acercó a un anciano desconocido, le dio una palmadita en la espalda y le dijo, pronto vas a ver a Jesús, con una gran sonrisa en su rostro y una genuina emoción. Aún me pregunto si ese hombre pensó que mi hijo tenía un don especial.